Bienvenidos nuevamente, diplomantes. Vamos a dar inicio a la segunda videoclase del módulo 3 del Diplomado de Derechos Humanos y Prevención de la Violencia contra la Mujer. En este caso nos vamos a enfocar al Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Como les decía en la anterior videoclase, el Sistema Interamericano es parte de los sistemas regionales de protección a los derechos humanos, que, como les indiqué, existen en el mundo tres sistemas regionales: el sistema interamericano, el sistema europeo y el sistema africano. Entrando al sistema interamericano, podemos decir que está compuesto en esencia por dos órganos principales o dos órganos competentes para conocer casos de vulneración a los derechos humanos, los cuales son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su origen en 1959 y que es conocida como CIDH. Y por otro lado tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo origen se remonta a 1978 y que se conoce también como Corte IDH. Les voy a pedir aquí que tengan una especial atención en saber y poder diferenciar e identificar propiamente y cabalmente a estas instituciones, a estas dos instancias, de manera exacta. No confundir a la Comisión con la Corte y tampoco confundir a la Corte con la Comisión, que son dos instancias diferentes que se complementan o que son parte estructural del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, es una entidad, es un órgano autónomo de la OEA, creado para la promoción y la observancia de los derechos, creado para promover, observar y defender los derechos humanos, además de servir como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos en la materia. Esta es una de sus funciones, su naturaleza, que está establecida en el artículo 1 del Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana, para poder activar el mecanismo de presentación de peticiones o la tramitación de peticiones, como ya lo han tenido que ver al momento de elaborar sus mapas conceptuales en el módulo anterior, debe cumplir primeramente tres requisitos. Es decir, que la persona que quiera recurrir ante el sistema interamericano, cuyo inicio es a través de la Comisión Interamericana, para presentar una petición por vulneración a sus derechos humanos o a los derechos humanos de una tercera persona, primeramente debe haber agotado los recursos internos en la legislación de un Estado determinado. Que el plazo, que la presentación de esta petición sea en el plazo de 6 meses a partir de que se le haya notificado la notificación definitiva del recurso establecido. Y el tercer requisito de fondo es que no se haya sometido este caso a otra instancia internacional, en este caso los comités de las Naciones Unidas. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial y autónoma, cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ejerce su función de acuerdo a la Convención, sus estatutos y sus reglamentos. Está establecido como naturaleza de la Corte en el artículo 1 de su estatuto. La Corte Interamericana tiene dos tipos de competencias: una competencia contenciosa para aquellos estados que hayan reconocido la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, además de la competencia contenciosa para la tramitación de casos y de procesos por parte de la Corte Interamericana. Esto está establecido en el artículo 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y por otra parte tiene una competencia consultiva para cualquier otro Estado miembro de la OEA haya o no haya reconocido la competencia contenciosa de la Corte. Y esto se realiza a través de opiniones consultivas. Esto está establecido en el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación a casos de Bolivia ante el sistema interamericano, tenemos estos datos estadísticos. Si bien no están plenamente actualizados, estos están actualizados hasta aproximadamente el primer trimestre del año pasado, es decir, hasta marzo de 2018, hay que tener en consideración que es muy probable que se hayan incrementado el número de casos ante la Comisión Interamericana
pero y el tratamiento de casos ante la Corte está en el número correcto. De los 75 casos que se tenía registrados hasta esa fecha, 69 casos estaban en la Comisión Interamericana y 6 fueron procesados y ya obtuvieron sentencia por parte de la Corte Interamericana. De los casos en la Comisión, de los 69 casos en la Comisión, una gran mayoría se encuentra en etapa de medidas cautelares, otra con 19 casos aproximadamente, 4 casos estaban en etapa de acuerdo, contaban ya con acuerdo de solución amistosa, 2 casos estaban en negociaciones de un acuerdo de solución amistosa, 29 casos se encontraban en la etapa de admisibilidad, 11 casos contaban con ya un informe de admisibilidad y 4 de estos 69 casos habían sido ya archivados. Según informaciones extraoficiales y no corroboradas por la Comisión Interamericana ni por el Estado, tenemos aproximadamente unos 75 casos, además, que se encuentran en fase previa o que se encontraban en fase previa a la etapa de admisibilidad, es decir, habían sido presentados y todavía no habían sido iniciada el análisis para la admisibilidad o no de estas peticiones. En lo que respecta a los 6 casos que fueron tramitados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como vimos en alguna sesión de chat, estos 6 casos ya cuentan con sentencia por parte de la Corte y los 3 primeros están relacionados a la desaparición forzada. Los casos son Trujillo Orosa, Ticón Estrada e Ibsen Cárdenas. Ahí hay una mayúscula que falta en el apellido Cárdenas. El cuarto caso está relacionado a temas de migración, vulneración por la expulsión de una familia que contaba con refugio y vulneración a los derechos del niño, que era parte de esa familia. El quinto caso, que es IB, cuyas siglas o cuyas letras representan las iniciales de la peticionaria, dado la protección que establece la Corte para determinado tipo de casos. En este sentido, IB son las iniciales de una persona que fue víctima de vulneración a sus derechos sexuales y derechos reproductivos y que también tiene sentencia condenatoria contra el Estado. Y el sexto caso es de María Guadalupe Andrade, conocido también como Andrade Salmón o Lupe Andrade, que está vinculado a un derecho al acceso a la justicia y la privación arbitraria de libertad de la señora Andrade por parte de agentes del Estado. Estos 6 casos, ya como decía, cuentan con sentencias condenatorias por parte de la Corte. Los 3 primeros, como decía, vinculados a la desaparición forzada, se estableció una reparación que ronda el $500,000 en cada uno de los casos. En algún caso un poco más, en algún caso un poco menos. El cuarto caso de la familia Pacheco, la indemnización que estableció la Corte para la familia fue de $35,000. En el caso IB, la indemnización o la reparación que estableció la Corte fue de $50,000. Y en el caso de María Guadalupe Andrade, la Corte no estableció una reparación económica, sino una serie de medidas de no repetición y una serie de medidas para garantizar otro tipo de derechos. Sí, en este caso no se estableció una reparación económica, en el sentido de que en la fase la tramitación de la petición ante la Comisión Interamericana se había llegado a un acuerdo de solución amistosa, el cual había establecido el pago de un monto y se efectuó el pago de una suma de dinero a la señora Lupe Andrade y otros compromisos más, otra serie de acuerdos y compromisos por parte del Estado, los que al no ser cumplidos o al haber sido incumplidos dieron lugar a que tanto la víctima, la señora Andrade, como la CIDH establezcan y determinen la prosecución del procedimiento y del procesamiento de estos casos en la comisión hasta la emisión del informe de fondo y posteriormente ante la Corte hasta la emisión de la sentencia condenatoria. Actualmente no existen más casos en la Corte. Sí es posible que exista 1 o 2 casos que estén en etapa de informe de fondo que puedan determinar o que pueda originar la remisión de estos casos a la Corte si es que el Estado no cumple las observaciones y recomendaciones que señale la Comisión Interamericana en su informe de fondo.
De esos 75 casos, el 63% aproximadamente están vinculados a temas de administración de justicia, y el otro 37% son otro tipo de derechos o otro tipo de vulneraciones por otras entidades del Estado. Entonces démonos cuenta que el 63% está relacionado a vulneraciones suscitadas o cometidas por alguno de los órganos operadores de justicia, es decir, la policía a través de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico o algún otro entidad, instancia o unidad dependiente de la policía, el Ministerio Público a través de los fiscales de las diferentes fiscalías del departamento o del distrito, y el órgano judicial a través de sus jueces, sus tribunales de justicia, sus magistrados o sus vocales, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue ante la Comisión Interamericana y ante la Corte? Es decir, ¿cuál es el procedimiento de una petición ante el sistema interamericano? Que esta era la tarea que se les solicitó en el módulo anterior, para graficarles y para exponerles y explicarles un poco con más detalle y con mucha puntualidad. Presentada la petición, la Comisión Interamericana verificará si cumple o no cumple los requisitos, es decir, esos 3 requisitos: que se hayan agotado las instancias internas, que haya sido presentada dentro del plazo de 6 meses posteriores al agotamiento de recursos internos, y que el caso no haya sido sometido a otra instancia internacional, es decir, a alguno de los comités de las Naciones Unidas. Si la petición no cumple con los requisitos, va a ser devuelta o va a ser desechada, y se va a pedir para que sean complementados o se concluya con la presentación de estos requisitos. Si la petición cumple con estos requisitos, además obviamente de otros requisitos formales como la identificación del peticionante, la identificación del denunciado, etcétera, etcétera, se va a transmitir al Estado la petición, y la Comisión le otorgará un plazo de 3 meses para responder a esta petición, para presentar su respuesta ante estos alegatos. Hasta algunos años atrás, la respuesta del Estado era trasladada nuevamente a la parte peticionante, para que en base a la respuesta esta parte peticionante exprese sus observaciones sobre el escrito, ¿no? Y nuevamente las observaciones de la parte eran transmitidas al Estado, y así se suscitaba una serie de idas y vueltas que originaban de alguna forma una sobrecarga procesal en la Comisión Interamericana, y que dio origen a una especie de retardación en la tramitación de estos procesos. Actualmente, sin embargo, solamente se admite la posibilidad de presentar la petición, se corre traslado al Estado, la respuesta del Estado se corre traslado nuevamente al peticionante, y la respuesta del peticionante nuevamente se corre el traslado al Estado para que presente sus respuestas. Posteriormente a eso, ya no hay de forma corriente una nueva remisión y de contrarremisión a las partes. En esta fase de la transmisión de peticiones y respuestas, se puede suscitar un examen del asunto, y en esto puede haber una posibilidad de audiencia que sea convocada por la Comisión Interamericana para recabar mayor información. Puede también suscitarse una visita o una investigación in loco, como se conoce, o una visita de la Comisión al lugar de los hechos en que se habría suscitado la supuesta vulneración a los derechos humanos. Y una vez que se da esta situación, la Comisión Interamericana elabora un informe de admisibilidad. Cuando el informe declara que la petición es inadmisible por no cumplir o no adecuarse a los procedimientos o a los requisitos establecidos en la reglamentación interna, se elabora un informe de inadmisibilidad y el caso es archivado. Si el informe, por el contrario, determina la admisibilidad de la petición, el caso se considera admisible y pasa a una siguiente fase. En esta siguiente fase, una vez elaborado el informe de admisibilidad, puede suscitarse un acuerdo de solución amistosa, que es conocida por sus siglas, por sus iniciales, como ASA, y si en este acuerdo de solución amistosa se llega a un acuerdo de solución amistosa, se publicarán los convenios o los acuerdos
y la comisión verificará el cumplimiento. Si por lo contrario no se llega a una solución amistosa, la Comisión Interamericana preparará un informe en el que puede establecer la existencia o inexistencia de vulneración a los derechos humanos. Algo más sobre el acuerdo de solución amistosa. El acuerdo de solución amistosa también puede ser parcial, no necesariamente sobre toda la petición o todos los argumentos aludidos en la petición. Puede ser sobre algunos acuerdos, sobre algunos puntos de la petición, que se llegue a un acuerdo de solución amistosa, y sobre los otros no. En este caso, sobre los que se haya acordado, se publicarán y la comisión verificará el cumplimiento. Sobre los que no se haya llegado a un acuerdo, se elaborará la presentación del informe. Si en el informe elaborado por la Comisión Interamericana se establece que no ha existido violación a los derechos humanos, el caso es archivado. Por el contrario, si se establece que ha existido violación, la Comisión establecerá una serie de observaciones y recomendaciones. Dense cuenta que solamente son observaciones y recomendaciones que no tienen carácter coercitivo o coactivo. Perdón, coercitivo. No pueden causar la coacción al Estado, o sea, no tienen carácter vinculante para el Estado. El Estado entonces tiene la potestad de determinar si cumple o no cumple estas observaciones y recomendaciones. Si el Estado cumple estas observaciones y recomendaciones, el caso se archiva y la comisión verificará el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones. Si por el contrario el Estado no cumple las observaciones de la comisión, esta comisión elaborará en base al informe final de la comisión un informe final condenatorio y remitirá este informe condenatorio al conocimiento de la Corte Interamericana. Y ya en la Corte Interamericana se inicia la tramitación de la causa como un procedimiento jurisdiccional. La fase de la Comisión Interamericana es cuasi jurisdiccional. En la Corte sí es jurisdiccional. Antes de entrar a la tramitación, una vez que la Comisión Interamericana presenta la demanda ante la Corte, dense cuenta que ya ahora se llama demanda. En la fase previa era simplemente petición, ahora ya es demanda. La demanda es notificada a las partes y con la notificación las partes tienen un plazo de 2 meses cada parte. Es decir, primeramente la víctima o sus representantes tienen un plazo de 2 meses para presentar su respuesta a la demanda presentada por la comisión, que es conocida como ESAP, que es Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas. Y una vez que la víctima presenta su ESAP a la Corte transmite la demanda de la comisión más la respuesta o el ESAP de la víctima al Estado, otorgándole otros 2 meses para que presente su respuesta ante la Corte Interamericana. En esta respuesta puede plantear excepciones preliminares. Y en algún momento estas excepciones se tramitaban con carácter previo a la audiencia. Actualmente por temas de procedimiento, por los temas de agilizar la tramitación de las causas y los casos, solamente ya se ha concentrado en una sola audiencia oral y pública la presentación o la exposición y el tratamiento de las excepciones preliminares, así como del fondo de la demanda en este caso, o de la causa. En la audiencia pública las excepciones podrán ser rechazadas o también la Corte podrá disponer que se pronunciará sobre estas excepciones preliminares juntamente con la sentencia. En la audiencia pública y oral se pueden presentar testigos, peritos, y la declaración muchas veces de las víctimas o de las presuntas víctimas ante la Corte. Están presentes en esta audiencia pública la Comisión Interamericana, la víctima y sus representantes, y el Estado a través de sus agentes de Estado. Una vez concluida la tramitación de la audiencia oral y pública, se presentan unos alegatos orales en la misma audiencia y el tribunal determina la conclusión de la audiencia y otorga un plazo prudencial para la presentación de alegatos finales escritos.
Con esta presentación de alegatos finales escritos, procede a la deliberación del fondo del asunto y en muchos casos también sobre las excepciones, y pronuncia después de un tiempo la sentencia, estableciendo las costas y las reparaciones por la vulneración de derechos humanos. La sentencia emitida por la Corte Interamericana no tiene un recurso ulterior, es decir, no hay la posibilidad de recurrir a otra instancia. Esta sentencia es definitiva. Lo único que existe es la posible interpretación o una posible interpretación de algún aspecto de la sentencia que no esté claro o esté confuso para alguna de las partes, y es la misma Corte la que, a través de una sentencia complementaria, interpreta lo solicitado por una de las partes. En el caso de las excepciones, cuando las excepciones son tratadas dentro de la audiencia misma y pueden ser aceptadas estas excepciones, el caso se va a archivar y lo único que hace la comisión es verificar el cumplimiento. En el caso de que se pronuncie una sentencia, la Corte Interamericana verificará el cumplimiento total de cada una de las determinaciones y disposiciones de la sentencia hasta su cumplimiento total. Mientras tanto, mientras el Estado no cumpla totalmente lo dispuesto por la sentencia, estará elaborando informes de cumplimiento de sentencia y periódicamente solicitará a los Estados o al Estado sentenciado a que presente un informe de cumplimiento sobre la sentencia que corresponde. ¿Qué es lo que pasa cuando el Estado o los Estados incumplen los compromisos asumidos en los acuerdos de solución amistosa, no cumplen las recomendaciones emanadas de la Comisión Interamericana en sus informes, o incumplen las sentencias pronunciadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? El incumplimiento de estos compromisos, los acuerdos de solución amistosa, las recomendaciones de la CIDH, las sentencias de la Corte, origina una serie de efectos para el Estado. El desprestigio ante la comunidad internacional, un efecto indirecto es la reducción del apoyo financiero y económico para la generación de políticas públicas, y lo más grave en materia de derechos humanos es que el Estado que incumple esto es considerado como un Estado vulnerador de derechos humanos. Por su parte, para el servidor público que ocasionó la vulneración de derechos humanos, podemos así llamarlo, implica el inicio de una acción penal, civil y o administrativa que corresponde, y la potencial presentación de la acción de repetición en su contra. En el caso de nuestro Estado, en la acción de repetición, como vimos en algún momento, está establecido en el artículo 113, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, que dice: en caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá imponer la acción de repetición contra la autoridad o el servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño. Esta acción de repetición, como ya vimos, está aún pendiente, según criterio mío, criterio personal, de una reglamentación que establezca un procedimiento eficaz y adecuado para la procedencia de esta acción de repetición en cuanto a la vulneración de derechos y la condena patrimonial por parte de la instancia internacional hacia el Estado. Concluimos nuevamente esta segunda videoclase con una frase de Ban Ki-moon que señala: rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados, actúa. Muchas gracias y espero que tengan un buen desarrollo del módulo 3 del Diplomado de Derechos Humanos y Prevención de la Violencia contra las Mujeres. Gracias nuevamente. Hasta luego.